Ok, listo. Ok, bueno, no sé si ya estuvieron algunos aquí o algunos no la sesión pasada. Yo soy Atom, pues soy también principiante en esto, pero bueno, eh, también hago aquí, a veces ayudo a algunas personas si quieren aprender de Clip Studio o más que nada estamos ayudando en el chat de Comparte tu manga, creo, por si tienen dudas de composiciones o algo así. Y bueno, pues aquí nos ayudamos entre todos. Me pueden decir Atom. Si tienen una duda, me pueden decir, oye Atom, tengo una duda y listo. No es necesario que haya formalidad. Igual aquí estamos todos en un server de Discord, así que estamos normal, ¿no? Así que ok, hoy quería hablar de composición de páginas de manga, pues. Y Kisho Tenketsu, que es una herramienta muy útil que se utiliza más que nada en Japón para la construcción de historias y que va en 4 arcos. Pero voy a dividirlo en 2 partes. Voy a hablar primero de composición, después un pequeño receso y después entonces empiezo a hablar de Kisho Tenketsu. Así que bueno. Primero tengo que ver, antes de irme a la composición de páginas, quiero definir qué es composición. Y la composición es la formación de un todo, nos dice la definición pues, que es cómo se forma un todo o cómo un conjunto de cosas hacen un todo o cómo hay un conjunto de elementos, cómo están organizados un conjunto de elementos dentro de otro objeto o de otra cosa. Así que me voy a ir más con la segunda definición, que es como que es un conjunto de elementos ordenados, porque al final de eso se trata de cómo ordenamos elementos dentro de una página. Antes de continuar, quiero dejar un poco claro que no se trata de la calidad del arte, de qué tan bueno uno dibuja al menos en esto, de qué tan bien uno dibuja, sino de cómo están los paneles, la ubicación de los globos y cómo el arte influye en la lectura, en la facilidad de la lectura. Así que bueno, antes que nada eso. Es menos del arte en sí y más de cómo está siendo utilizado. Muy bien. La sesión anterior había hablado un poco de la línea de lectura, que es básicamente como en todas las páginas de cómics, de arte visual, hay una línea invisible que nos ayuda, bueno, una línea que no podemos ver que nos guía por el ojo cómo debemos leer la página y que esto ayuda a que la lectura sea bastante rápida y que sea simple, que el usuario no tenga que, el usuario no, el lector no tenga que preguntarse hacia dónde tenga que ir después porque no saben qué panel está y que eso puede interrumpir su lectura pues y puede diferir en su inmersión en la historia. Y entonces quiero hablar de que generalmente las composiciones en páginas son de 2 columnas por 4 filas o de 2 columnas por 3 filas. Y voy a dar el ejemplo ya, ahorita. Tenemos 3 páginas y quiero que se fijen en que, por ejemplo, hay 4 filas ordenadas horizontalmente. 1, 2, 3, 4. Y si partiéramos esto, si bien aquí hay una columna, una gran columna gorda, grande, eh, hay ciertos paneles que podría decirse que está partido en 2 columnas y en una fila. No, en 2 columnas y en 4 filas. Lo más importante que entiendan ahorita es el concepto de filas. 4 filas hay aquí. Aquí tenemos también 3 filas. Que aquí podría decirse que son 3 columnas o 2 columnas y una de ellas está un poco más partida a la mitad. Y aquí, por ejemplo, tenemos 2 filas. O sea, las secciones grandes las contamos como filas. Esto es importante porque es la base prácticamente de cómo vamos a hacer nuestras páginas y de que no sea confusa la lectura. Lo más importante que quiero que vean es que aquí siempre
hay una línea, hay una línea que va desde un extremo hasta el otro de la página y que esa línea es horizontal en todos estos casos, que no hay una línea vertical o no hay una línea diagonal. Si bien esta línea se puede hacer más diagonal, pero igual en una composición se puede decir que está horizontal. O sea, la inclinación, una ligera inclinación no quiere decir que no sea horizontal, sino que es horizontal pero está ligeramente inclinada. Más info sobre esto, porque esto es un concepto que toma un poco más de explicación. Aquí solamente les estoy dando como que ¿cómo se diría? Una introducción pequeña. Les he dejado dos videos que son de dos canales que me han ayudado mucho a mí, la verdad, de composición de manga de las cuadrículas que se usan en la composición de páginas. Ambos están subtitulados al español, este y este, que son hechos por profesionales, pues por personas que trabajan en el campo o de editores que han trabajado con profesionales. Así que de verdad que les recomiendo mucho que vean ambos videos. Y así entonces ellos también tienen más videos. En los canales oficiales están los videos subtitulados al inglés. Lamentablemente no están subtitulados al español. Pero no es un inglés tan difícil de entender. Igual utilizan mucho las imágenes, así que se puede entender el mensaje, aunque no sean expertos en inglés, pues. Ok. Ahora, que creo que tengo algo de eco. Quería romper, por así decirlo, o dividir las composiciones, los tipos de composiciones que hay en 4 tipos. Esto no es una división oficial, simplemente quería como que me puse a ver un poco de páginas y para que se hiciera más fácil de entender, quería verlo de esta manera, pues. Quería dividirlo de esta manera. Primero tenemos las composiciones básicas, podría decirse, que más que nada son los for coma, que simplemente son 4 líneas, 4 filas y ya. No hay mucho que decir aquí. Hay un acto, segundo acto, tercer acto y cuarto acto, que esto es la base. Esto se relaciona mucho con el Kisho Tenketsu, de lo que voy a hablar más adelante. Pero sí, solamente son 4 filas, es un yon coma, es un for coma. Y ya, es bastante simple y no tiene mucha ciencia el paneling, por así decirlo. Después están las composiciones medias que derivan del yon coma y que ya entonces se toman un poco más de libertad, pero siguen siendo, si pueden ver, no hay nada que se salga de los paneles. Es una visión bastante cinemática. Es como si miráramos a la cámara. Es como si cada panel fuese un cuadro de una cámara. Y aquí lo que nos sigue guiando, lo que nos guía principalmente es la ubicación de los globos. Yo empiezo aquí, después me voy a un globo, me voy acá y después me voy acá. Y los globos de texto son los que me guían a través de la lectura. Igual con esta página. Empiezo aquí y me voy yendo visualmente con los globos de texto y con el texto en sí, pues. Entonces esas serían las composiciones medias. No hay nada del otro mundo. Simplemente utilizan cuadrículas y las modifican un poco a lo que ellos quieren. Entonces quería recalcar un poco la diferencia entre yon coma o for coma y lo que nosotros llamaríamos páginas normales. No sé si es así como se le llama ya, pero vamos a suponer que se le llama así. El yon coma es la lectura, es más que nada horizontal, pues no hay elementos, más que nada vertical, perdón, porque no hay elementos horizontales. Mientras que en las páginas normales, por así decirlo, la línea de lectura usualmente es diagonal. Nosotros vamos leyendo desde una esquina a otra y entonces automáticamente vamos de un extremo a otro, vamos diagonalmente, como un zigzag. Así que bueno, ahora tenemos páginas, quería hablar un poco más de páginas medio, más o menos avanzadas. Y la diferencia de estas páginas es que si bien, aún así, los globos son los que siguen guiando nuestra visión, ya tenemos, por ejemplo, que algunos paneles pueden estar sobre otros y más importante o más usualmente los personajes empiezan a salir de los paneles. Como aquí vemos, tenemos este personaje que sale, tenemos también un poco más de dinamismo, los paneles empiezan a ser más diagonales y eso pues, aunque los globos siguen siendo lo principal,
sigue siguiendo, por así decirlo, suena un poco irónico, ah, sigue el patrón de la cuadrícula todavía. Y todavía vemos que incluso aquí, por ejemplo, tenemos 4 filas, simplemente de diferentes tamaños. Pero los personajes ya empiezan a salir un poco más y el arte empieza a ser un poco más dinámico. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé, si tienen alguna. Ok, bueno. Y ya entonces aquí podemos ver también cómo es el rango de visión, cómo usualmente, cómo es que nosotros podemos leer estas páginas. Vamos de un panel a otro y los globos, como los globos son los que nos guían, en medio de los globos está todo el arte y todo lo que está pasando en la página. De igual manera aquí y de igual manera aquí. Lo más importante es que la curva no sea una curva difícil de seguir, sino que sea bastante intuitiva, por así decirlo. No creo que es la mejor manera en que lo puedo decir ahorita. Que sea intuitiva y que sea fácil de seguir, que no sea algo que le cueste al lector. Y entonces tenemos composiciones un poquito más avanzadas, que es donde el arte influye en la composición de la página. Por ejemplo, aquí tenemos esta página que, si ven bien, tenemos que empieza aquí, va para acá, para la izquierda, después voltea. Igual, todo normal hasta aquí, pero si ven bien, las escaleras que están aquí son las que guían el ojo. O sea, vemos aquí y vemos el mismo personaje en 2 momentos diferentes y son las escaleras que están aquí las que sirven como composición, como elemento de composición para guiar al ojo al siguiente globo. O sea que si bien podríamos ir aquí de este personaje a este personaje directamente, el arte aquí es el que guía al ojo humano y seguimos a los personajes y ya después seguimos a la curva o bien el sentido normal de lectura. Y entonces ya después tenemos páginas que son ya composiciones más avanzadas. ¿Y por qué más avanzadas? Porque no siguen el patrón que usualmente se seguiría. Si vemos aquí, la página está dividida en 3 partes, 3 partes verticales, pero aún cada una de esas partes más por dentro está dividida, sigue los patrones de división horizontales. Es decir, hay 3 divisiones verticales, pero dentro de esas divisiones verticales, los paneles, las divisiones principales siguen siendo horizontales. Tal vez no sé si lo estén captando ahorita, pero no se preocupen que con la práctica eso se capta mejor. Y también los videos lo explican mucho mejor que yo ahorita, que lo estoy explicando como bastante rápido, a la carrera, por así decirlo. Y aquí entonces vemos cómo se lee la página. Empezamos por aquí y vamos en zigzag. Después entonces vemos un panel grande. Esta línea que está aquí, por ejemplo, este palo, bate, no sé cómo sería, nos guía acá y después entonces nos vamos después a la expresión y después de la expresión nos vamos a los personajes. Más expresiones y después entonces todo vuelve al zigzag hasta llegar al final de la página. Ok. También quería recalcar que no es necesario que todas las composiciones sean de diferentes tipos. No tienen que ser una composición súper increíble en todas las páginas, sino que simplemente es mejor que sepamos cuándo usar cada una después. Las mejores composiciones creo que es mejor que se usen cuando son momentos de impacto o momentos donde queremos resaltar algo que está ocurriendo en el ambiente. Por ejemplo, estas 2 composiciones son del mismo capítulo, pero son algo diferentes. Esta no es tan avanzada como esta, pero normal, pues porque al final son muchas páginas por capítulo y no tiene nada de malo utilizar diferentes tipos en cada una de ellas. Y aquí, por ejemplo, también quería mostrar este ejemplo, donde si bien aquí hay una composición, aquí se rompe un poco porque la división de un extremo a otro de la página llega una división vertical, es decir, que lleva de un extremo a otro. La división que queda, las 2 divisiones que quedan después, siguen los panoramas de divisiones horizontales. Es decir, que sigue lo que acabamos de decir de cuadrículas. O sea, esta parte de aquí sí es un panel grande porque es el primer panel y el ojo no tiene a dónde más ir.
obviamente si yo empiezo por aquí, bueno, no obviamente, pero como yo empiezo por aquí, y el único sentido al que puedo ir es a la izquierda, entonces el primer panel al que voy a ir es al que está más arriba. Y de aquí entonces en adelante se sigue el comando de zigzag. Y aquí entonces podemos ver que aquí este es el primer panel que voy a ver. Y ya después se estructura de nuevo como usualmente se haría, en dos divisiones grandes. Y entonces quería preguntarles ahora si ustedes ven esta página, en qué sentido lo leerían. Si lo leerían verticalmente u horizontalmente. Ujú. Y ahora, ¿cómo lo leerían? A simple vista, intuitivamente. Ahora se cambia, ahora probablemente algunos lo habrán leído horizontal, de manera horizontal. Y ahora se hace inclusive más obvio que es de manera vertical. ¿A qué quería llegar a esto? Este es el sentido, por cierto, correcto de la página, como había mencionado el compañero. Es de manera vertical. Voy aquí y después voy acá. Ok, ¿por qué quería mencionar esto? Porque es el espaciado el que crea una jerarquía en la página. Y por esto es que es importante que sepamos manejar los espaciados y que hay una razón por la que el espaciado usualmente de manera horizontal es más grande que el espaciado de manera vertical. Porque es el espaciado el que crea la jerarquía en que está dividida la página en diferentes secciones. Esto es algo que había mostrado la sesión pasada. Vemos pues que si tomamos todo el conjunto, excepto por las líneas blancas donde no hay ningún panel, podemos ver que las divisiones en todas las páginas son horizontales, como había mencionado antes. Y quiero hacer énfasis esto una y otra vez porque es el primer error, disculpen, es el primer error que usualmente uno ve pues cuando uno empieza, o que uno mismo hace cuando uno empieza, que puede hacer que empieza a poner paneles por todos lados, pero no hay una división, una subdivisión específica, una estructura, y puede resultar bastante difícil de leer para otras personas. Para el que no sea el autor, pues porque el autor obviamente sabe cómo va a estar dividida. Y aquí igualmente, pues, aun cuando el arte influye y no hay una línea blanca que pase por por todo, vemos que aquí no hay nada que me llame la atención especialmente, y que si yo parto la página en diferentes secciones, igual tengo una línea blanca que me va a pasar por todo el extremo. Y aquí podemos ver entonces una estructura más simplificada de los paneles. Ok, después de esto entonces quería pasar a la regla de las T's. ¿Qué es la regla de las T's? Bueno, para explicar la regla de las T's primero quiero empezar como era antes muchas veces. Antes, en los años 50 o por esos años, muchas veces había esto que está aquí, que como ven es una cruz que divide los paneles. Pero esto a veces puede causar confusión. Algunas veces, aquí por ejemplo, yo sé que tengo que ir para acá, pero otras veces podría haber una cruz en medio de todo esto y no sabía si tenía que ir para acá o para acá. ¿Qué pasó? Después de un tiempo, entonces se cambió las cruces por pequeñas T's que fueron subdividiendo los paneles. Y así entonces no se creaba ninguna confusión para saber hacia cuáles paneles tenía que ir. Esto es de Tomorrow's Joe, Ashtano Joe. Déjenme cerrar esto. Y disculpen. Que es un manga de los 60 y vemos que más o menos desde ese entonces ya se empezaban a aplicar la regla de las T's. Y este también es otro manga un poco más, de un poco más para acá, pero que igual podemos ver que todas las subdivisiones están hechas con pequeñas T's que subdividen los paneles. No hay ninguna cruz porque las cruces pueden crear a veces una confusión. No es que nunca pueden usarlas, pero no es recomendable pues. Y esto resulta más fácil para dividir la jerarquía en la que ocurre la lectura.
Entonces quería tomar, por ejemplo, esta página de un cómic de Thor, de un thread que vi en Twitter, pues. Ah, sí, exacto. Que podemos ver, este es el primer panel, y si yo sigo los globos, me voy aquí. Este es el sentido. Alguien tiene el micrófono prendido, por cierto. Bueno, ok. Si yo sigo esta línea de globos, yo puedo ir para acá. Yo me voy para acá. Me voy y sigo esta línea. Y si bien tengo que ir para acá, como tengo este globo, estos globos de aquí más cercanos, a veces puede que me vaya para acá. De igual manera, como el espaciado es todo del mismo tamaño, para algunos lectores puede resultar confuso si esto sigue para acá o si sigue para acá. Entonces, para evitar esto es que se usan las reglas de las T, por ejemplo, o el espaciado. Aquí entonces lo que acabo de explicar, que pueden haber dos tipos de lecturas. Si bien el arte es hermoso, la verdad, es muy bonito, puede crear conflicto en algunos lectores y puede que incluso lo peor que puede pasar es que el lector lea dos veces y se pierda todo el momento y toda la inmersión que se había llegado en ese momento. Y si esto se repite muchas veces, el lector se puede sentir frustrado y al final simplemente va a decir, no quiero leer esto. Ok, y después entonces podemos, si se hace un pequeño cambio, si bien no es enorme, ya gracias a que aquí no está dividido de la misma manera, nos resulta bastante, por intuición, mejor dicho, nos vamos a ir directo acá y después entonces se ve que estos dos paneles de acá están seccionados diferente, están en una sección completamente diferente de estos paneles de acá abajo. Estos paneles de arriba de estos paneles de abajo. Entonces ya como último quería dejar un pequeño ejemplo de una página de Akira, un muy buen manga en cuanto a composición, increíble. Y cómo se siguen, cómo en una página se siguen todas las reglas o todos los componentes que acabo de mencionar. Si en las composiciones son diagonales, por ejemplo esta, se puede apreciar que esta parte de aquí está completamente separada de esta y está completamente separada de esta. Se separa más que nada por reglas T. Por ejemplo, aquí, esta parte se podría haber hecho perpendicular a esta o paralela, pero se elige mejor trabajar con una T o bien con un espacio diferente para así entonces que sea más fácil para el lector seccionar esta parte de abajo de esta parte de arriba. Y de igual manera, pues como había mencionado al principio, se sigue una curva invisible para que el ojo sepa a dónde ir después de cada panel. Así que, bueno, más info sobre esto de las reglas T lo pueden encontrar en un thread o un hilo de Twitter que les dejé aquí en el PDF, que ya lo pueden encontrar en clases, creo en el canal de clases, o en Aprende con tu Sensei. Ahí tienen el PDF para que lo descarguen. Otra cosa antes de dejar esto que es la composición de páginas, hay un artículo que me gusta bastante y que si pueden, sería bueno que lo leyeran, que es los 18 consejos de Moebius, que son 18 consejos para aquellos que quieren hacer narración por medios de ilustraciones. Y no hace daño leerlo, la verdad. Tiene consejos que les pueden servir en el futuro. Así que, bueno, ¿cómo estudiamos composición? Aquí se me olvidó poner creando, pero aquí sería observando cómo funcionan las cosas, copiando las composiciones. Podemos copiar, por ejemplo, si no sabemos cómo armar una página, si estamos completamente en blanco, podemos ver una página y copiar la composición y después modificarla, porque digo, son composiciones, son arreglos de páginas al final, no estamos copiando un arte, no estamos calcando algo y podemos modificarlo a nuestro antojo y así mismo crear. Una y otra vez intentar ver cómo podemos nosotros mismos hacer nuestros propios arreglos. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta aquí o algo pues que tenga alguna duda o algo, si se entendió todo. Sí, dime.
Ujú. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es cierto eso que dices, pero también se me había pasado dar un ejemplo. Dame un momento. Si bien se puede usar, es más usado más que nada para composiciones, para historias pequeñas. También hay casos en donde se usa para contar historias de libros completos. Ya aquí, aquí lo enseño ahorita y gracias por el comentario porque de verdad se me había pasado. Ah, aquí se ve. Por ejemplo, este es un manga que me gusta mucho. Se llama My Soul Exchange Diary. Voy a dejar el nombre allí en el canal. O creo que aquí también puede escribirlo. Ay, sorry. Sorry, sorry. Se llama así, My Soul Exchange Diary. Que es también un libro completo. Son como... Es un manga creo que medio autoconclusivo. Pero todas las páginas del manga y todas están hechas de esta manera. Con una composición de solamente am, 4 filas. Como esta así. Y es una historia de verdad que me gusta mucho y es bastante profunda. Así que no, si bien es más usado para eso, no hay reglas en esto. En realidad, si ves una herramienta y quieres intentar usarla en otro formato, adelante. Em, pero sí, y gracias por el comentario. Así que, bueno, no sé si hay alguna... No, gracias a ti. No sé si hay alguna pregunta entonces, alguna otra. Sí, ya sería... Ujú, te entiendo. Em, Creo que ahí ya sería composición media, depende. Depende de cómo hagas el arte, porque creo que en los Yonkoma no suelen salir, o en los mangas, así como te acabo de decir, no suele salirse mucho. Pero de hecho puedes usarlo como herramienta. En el que acabo de mencionar, My Soul Exchange, My Soul Exchange Diary, todo el manga es así. Todo el manga, excepto por solamente 2 páginas, que es donde ocurre el clímax de la historia. No voy a decir nada más pues para spoilear. Pero eso sirve porque inconscientemente no lo ves, tal vez uno no lo note, pero el hecho de que haya una diferencia allí a comparación de todas las otras páginas del libro hace que ese momento se quede más con nosotros. Lo que ayuda pues a que ese momento de intensidad se remarque aún más, que es lo que uno busca como autor, que lo que uno dibuja se quede con la persona, pues, que lo recuerden. Así que volviendo a la pregunta original, sobre si me fui. Supongo, supongo que ahí sería media, tal vez. Supongo que ahí sería media. Pero de nuevo, creo que estos son subdivisiones que no están escritas en ningún lado. En ningún lado dicen que esto tiene que ser así porque tienen que ser así. Así que si quieres jugar con eso, tú dale. Al final lo que importa es que uno se divierta haciendo esto y que pruebe, pues, que pruebe qué cosas se puede hacer y hasta qué límite uno puede llegar con esto. Así que supongo que sería media, pero bueno, sí. Ok. No sé si hay alguna otra, por mientras. Bueno, ¿dónde estaba? Ok, voy a tomarme un pequeño... Voy a irme un momento y ya regreso entonces.
Eh, aquí. Ah, voy a irme un momentito y entonces ya regreso. Sí, un recreo para, literalmente.